Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tópicos Educativos. Ya en este momento creo que perdimos la cuenta sobre los episodios. Vamos en una temporada nueva con una lógica totalmente nueva. Estamos dialogando un tema que tiene que ver con el mes en el que nos encontramos, que es el maestro, con las prácticas, los retos, cómo lo perciben, qué le demanda la práctica docente al día de hoy, qué problemas tiene. Para esto tenemos dos invitados muy interesantes. Dada su experiencia, tenemos a la maestra Yunuen, que tiene experiencia desde la parte de educación básica y en la parte de educación superior. También tenemos al doctor César, que tiene experiencia en educación media superior y superior, y ambos tienen ya bastantes años de servicio, a pesar de que son muy jóvenes. Iniciaron muy chiquitos en esta dinámica de ser profesores, y les ha permitido entrar en contexto de qué les demanda ser docentes en el devenir histórico de esto. Escúchenos, véanos y suscríbanse. Bienvenidos a Tópicos Educativos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias, maestra Yunuen, por acompañarnos. Gracias, doctor César, por acompañarnos. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, alusivo al mes en el que nos encontramos. Estamos en mayo. Tiene que ver con la práctica del docente, los retos que enfrenta el día de hoy. Qué tanto el docente, como nos dice la NEM, es ese eje articulador con la comunidad, que tanto la comunidad le retribuye al docente en términos de prácticas, o qué tanto el docente se vuelve un poquito víctima de un sistema en condiciones de cómo se encuentra quien toma decisiones, y que luego le rebota la pelota así de, fue una petición de los docentes. ¿Realmente el sistema sí escucha a los docentes? ¿Realmente el sistema considera las necesidades del docente? ¿O qué es lo que sucede en la parte práctica, ¿no? Y con eso me gustaría arrancar con una pregunta, particularmente contigo, Yunuen. Después pasaremos con el doctor, dadas las experiencias de ambos. Me gustaría decir que la maestra Yunuen tiene experiencia en educación básica y en educación superior. Desconozco si hay en otro nivel, en media superior, si tuviste esa experiencia, ¿no? El doctor César tiene experiencia en educación media superior, si no mal recuerdo, y también en educación superior. Me gustaría mucho escuchar, pues básicamente aquí alcanzamos a aglutinar los tres escalones o los tres niveles que tenemos. ¿Qué retos tiene el docente el día de hoy, uno en educación básica? Fíjate que yo creo que más allá de retos, yo creo que es la perspectiva que tienen los padres de familia hacia la visión docente. Los maestros siempre planean, están con material, tienen disponibilidad de actividades, pero va más allá de hacer. O sea, el trabajo dentro de la escuela primaria es cumplir tu horario, entregar tus planeaciones, cubrir con tu grupo, promover ese aprendizaje, que vaya adquiriendo los conocimientos mínimos necesarios para pasar al siguiente nivel, pero creo que ahí influye mucho la perspectiva de los papás. Eso es lo que luego puede hacer que bajen o la emoción o la intención que tienen por la ausencia que ellos pueden presentar, que los papás pueden presentar. Okay. César, ¿tú qué me dices al respecto? En tu experiencia, ¿cuáles son los retos más fuertes que enfrenta un docente ya en la parte de educación media superior o superior? Bueno, sí hay un tema en el que yo pienso que todos los docentes en algún momento de nuestro ejercicio nos sentimos no escuchados o no valorados. O sea, yo creo que todos nos pasa en algún momento que dices, es que me estoy esforzando muchísimo y no estoy recibiendo un adecuado reconocimiento por ello. Y no nada más es la parte económica, que también a veces no es la remuneración económica la más adecuada, pero sí hay un tema, o hay como muchas discrepancias de entrada, porque lo que se le exige al docente es, lo mínimo es la perfección. O sea, sí se nos exige que seamos básicamente los salvadores de la patria. O sea, sí se nos exige que estemos, dependiendo también de quién esté gobernando, a veces se nos exige que formemos mano de obra para incorporarlos al capitalismo, a veces se nos exige que formemos, o sea, depende de las condiciones de pronto, de los entornos políticos en los que nos desenvolvemos, pues la exigencia va por un lado, la exigencia de los papás va por otro, pero algo que se ha visto, algo que se ha estudiado es que si bien el docente incide profundamente o tiene la capacidad de incidir
en sus estudiantes, pues los docentes somos solamente una pequeña parte de lo que viven las infancias. O sea, estamos hablando de que, ahorita lo platicábamos, pues las pequeñas, los pequeños pasan una cuarta parte del tiempo en la escuela y pasan, si bien nos va entre 185 y 210 días al año con nosotros. O sea, el resto del tiempo, es decir, 1 de cada 3 días más o menos no están con nosotros. Y en el caso de la escuela, 3 de cada 4 horas no están con nosotros. Entonces, el espacio de la escuela, que sí busca ser un lugar seguro, busca ser un lugar formativo, busca ser un lugar que finalmente me parece que esa es como la máxima aspiración, bueno, por lo menos mía, de que sí de que los chicos sean buenas personas, sean felices, que aprendan, que se sientan mejor. O sea, son como muchas aspiraciones que tenemos, pero tenemos un espacio de influencia muy pequeño, y a eso, pues las escuelas y los docentes existimos en entornos que son muy complicados. Ahorita platicabas esto de cómo es la experiencia. Finalmente te puedo platicar mi experiencia o te puedo platicar también del trabajo que hemos hecho justamente en programas de evaluación o procesos de evaluación, sobre todo a nivel de secundarias o a nivel de educación inicial, y la verdad es que es bien, digo, esto es como el lugar común, pero México es increíblemente diverso. Entonces, la realidad que se tiene de pronto en algunos municipios o en algunas zonas muy aisladas, donde tienes un profesor que tiene 20 alumnos, pero es escuela multigrado, entonces tiene alumnos de 6 años, de 5 años, y tiene alumnos de 15 en ese mismo espacio. O tienes otros lugares, por ejemplo, en algunos casos en la Ciudad de México, yo he estado en escuelas que tienen profesor de música. Qué envidia, la verdad. O sea, todos deberíamos tener profesor en las escuelas, todas las escuelas deberían tener profesor de música, pero te das cuenta que tienen profesor de música, tienen en ocasiones comedor, laboratorios que sí existen, tienen 2 o 3 profesores de educación física. O sea, hay escuelas que se encuentran, debido también a nuestro centralismo, en condiciones muy favorables, y otras que verdaderamente están pues muy precarias, o sea, y haciendo lo mejor que pueden con lo poquito o con las condiciones en las que se encuentran. Que ahí es una cosa muy discutible, ¿no? Esta idea de, bueno, pertenecemos todos a un mismo sistema, se supone que el sistema debe ser garante de que las instituciones cuenten con todos los elementos necesarios. No debería de haber una discrepancia entre lo que hay en las escuelas en la Ciudad de México con lo que hay en las comunidades, porque pertenecemos a un mismo sistema. Pero también dentro del sistema tenemos servicios. Ese es el reconocimiento de no les puedo mandar lo mismo a todos. Pero entonces, como si quieres desempeños iguales. Pero a ver, me voy a regresar un poquito con lo que plantea César. Para mí mi intención es que sean buenas personas, que sean felices, que aprendan algo, que desarrollen una serie de habilidades muy particulares, ¿no? Pensar en eso creo que también complica la imagen del docente, porque esto nos lleva a qué características debería de tener un docente hoy día, cómo debe de ser el docente hoy día, y no el ideal de la ANEM, porque el ideal de la ANEM también está un poquito fuerte y fuera del contexto, porque a final de cuentas le exige al docente hacer muchas cosas que la sociedad misma no da. Bueno, yo creo que ni Freire pasaba ese examen. Os digo. Bajo esa lógica, ¿qué cualidades le rescatarían ustedes desde su experiencia a un docente? Y me voy de nuevo con Junuen para pensar en el nivel de lo básico, porque las características de un docente en básica deben de ser diferentes a las de educación media superior, deben de ser diferentes a las de educación superior, ¿no? Mientras que en el preescolar a lo mejor sí es necesario un profesor un poquito más apapachador. Y la mamá viene enojada porque ya va tarde, va retrasada. Entonces, al momento de venir manejando enojada, pues es que por tu culpa vengo tarde, vas a llegar tarde, no te van a dejar entrar. Y entonces ya viene la niña con el estrés, con la preocupación. Llega a la escuela y la maestra es de, ¿y la tarea? Es que se me olvidó la tarea. Y entonces, en lugar de tener que entender, comprender las situaciones, también decimos, es que tu responsabilidad es traer la tarea, pero no vemos todo lo que pasó en la mañana, por ejemplo, para poder llegar a la escuela. Y a lo mejor algo detonó
que dejara la cartulina en la mesa. Y eso no lo alcanzamos a percibir. Entonces yo creo que un docente va más allá del trabajo ahí, va en la empatía, en la solidaridad, en estos valores que debemos de formalizar en los alumnos, porque sí creo que es en ellos donde podemos rescatar. Sí tenemos que ser muy empáticos, muy empáticos, pero ojo, empatía no quiere decir solapar. O sea, una cosa es, yo te puedo entender esta situación, esta circunstancia en este momento, pero no puede ser siempre. O sea, todos los días no te puede doler la panza, todos los días no te puede doler la cabeza, o todos los días no me puedes traer la tarea, porque entonces ya no hablo de empatía, ya hablo de que pues me están viendo la cara, ¿no? O veo un médico, o sea, si todos los días te duele. Sí, exacto. Que también pudiera ser el caso, ¿no? Que si el niño algo esté sucediendo, y también el docente tiene que ser súper receptivo para también saber cuándo algo parece una mentira. Ajá. Y cuando no. Fíjate que, bueno, como experiencia, una ocasión, lo voy a platicar aquí, yo estoy de directora en la primaria, tengo 8 años, y normalmente llego temprano, estaciono mi coche, y ahí espero a que se den los tiempos para poder ingresar a la escuela. O sea, espero y observo, soy muy observadora. Entonces, esa ocasión venía caminando una mamá con una niña, algo se le olvidó a la niña, yo en el carro, nada más observando. La señora le da una arreglada. ¿Acomodada de ideas? Una arreglada. La niña se regresa llorando con la mamá. Llegaron como 5 minutos a las 8, se metieron a la escuela. La niña entró llorando y le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien maestra, es que se nos hizo tarde. Pero ella no vio lo que yo vi. Entonces, en ese momento, lo que yo hice fue, maestra, la niña pasó por una situación importante en este día, puede tener alguna situación, entonces habrá que ser empáticas, porque finalmente yo lo percibí, yo me di cuenta, pero hay momentos en los que uno no se da cuenta y entonces sí tienes que aprender a entender cuáles son todo lo que se puede llegar a vivir en casa y que repercute en la escuela. Fíjate, ahorita entonces, así de cuenta rápida, ¿no? Empático, solidario, perceptivo, solidario, pero a la vez también tener que tener esa capacidad crítica analítica de decir, esto ya no es verdad. Exacto. Entonces, aparte de todo lo que tiene que conocer en términos de formación, de información, de estructura teórica educativa, didáctica, planeación y todo este rollo, ya estamos hablando de ciertas características como humano, que no necesariamente están presentes en todos los docentes. Claro. Que sí serían deseables, pero que no implica que lo tengamos, ¿no? Y algo, por ejemplo, también que en la parte académica ocurre es que la exigencia docente o la exigencia de un maestro ya no es como en los tiempos de antes. O sea, antes un maestro era exigente y tarea y trabajo y era como muy cuadrado en el hacer. Ahora ya no, ya tenemos que ser más permisivos. O sea, de alguna manera ya pues la sociedad así nos ha marcado, porque incluso viene la mamá y me dice, maestra, es que se me olvidó la cartulina porque a mí se me olvidó comprarla. Entonces justifica al alumno previo a que le vayan a decir, oye, es que es tu responsabilidad, ¿no? Entonces esa parte también, ya la exigencia como tal, como docente en una educación básica, sí es, ya es a lo mejor un poquito en menos grado de exigencia. No, yo creo que aquí en la educación docente, aunadas a las que vienen con el de primaria, porque sí las debemos de tener, porque sí los chicos traen situaciones particulares muy específicas, sí creo que aquí sí debe de haber esa exigencia. O sea, y a lo mejor en primaria también, pero los papás pues todavía influyen mucho porque pues levantan la voz, ya no les gusta que les levanten la voz. O sea, hay ciertas características que ya tiene uno que reducir porque pues inmediatamente te mandan a derechos humanos, ¿no? Aquí ya sí creo que debe de haber una exigencia, porque ya estamos en un nivel pues superior, ya se supone que los alumnos ya tienen un proceso recorrido y se supone que está nada más para colocarle la cereza al pastel y decir, yo ya tengo todos los elementos necesarios para egresar de una carrera y entonces ser productivo a la sociedad, estar en un espacio donde yo sea feliz y pueda trabajar de manera contenta, dando la aportación que yo necesito para los que la ocupan. Entonces, el ser maestro es hacer las cosas, yo creo que con amor, con ganas de transformar las vidas de las personas que están ahí contigo, y bien acertado lo que dice, yo también lo he dicho, que sean felices. O sea, si en un espacio no eres feliz, entonces yo creo que ahí no es, habrá que darle vuelta a la página. Ok, gracias, Joel. Fíjate que
esa frase, una frase muy similar a la que dijo César de yo quiero que sean felices, a mí me la dijo alguien que fue tu alumno y que fue director de una de las carreras donde yo trabajé, César. Es que sí, de viejo estoy. Sí, sí. De repente No. el compañero en cuestión me decía, mira, Gio, dijo, mi carrera es muy particular, ¿no? Tú sabrás ya de cuál te estoy planteando el escenario. Dice, a mi carrera le gusta hacer más actividad física que ciertos contenidos en específico. César, en tu experiencia, ¿qué características dices? Es indispensable que el docente tenga esto? Bueno, la primera, yo coincido perfecto. Yo agruparía todo ese bloque de habilidades blandas en vocación. O sea, los docentes tenemos que tener vocación. La vocación también, a veces nacemos con ella. O sea, a veces, y yo creo que muchos docentes desde muy chicos... Porque vamos a la escuelita. Sí, desde muy chicos. Y los mismos maestros luego nos identifican y dicen, este va a ser maestro. O sea, inclusive yo me acuerdo que era muy común que a mí, de pronto había maestros que me daban la opción de exponer en secundaria. Decían, ¿quieres exponer? Yo, sí. Y preparaba y hacía dinámicas, todo, ¿no? Entonces, o sea, eso es por un lado. Pero hay otros que no. Hay personas que llegan, sobre todo en educación superior, que llegan al maravilloso mundo de la academia por accidente. De pronto es, la verdad es que no encuentro chamba y tengo un amigo que dice que les urgía a alguien que supiera de topografía y entonces vas y empiezas a chambear ahí y de pronto descubres que está padre, que trabajar con los chicos está divertido, que tenía justamente un amigo que decía, es que es muy divertido ir a regañar muchachos y básicamente era lo que él hacía, ¿no? Pero ¿qué tanto el sistema y la sociedad está consciente del yo me gustaría meter humanismo? Consciente la parte de dirección hacia abajo. Bueno, cuando se llegan a dar ese tipo de situaciones, yo siempre les he dicho a los maestros, para que el grupo esté bien, tú tienes que estar bien. Si tú tienes cosas importantes que pensar en casa, yo creo que primero resuelve y luego te vienes. Y entonces sí damos, o bueno, en mi caso sí doy esa posibilidad de decir, maestra, mi mamá está en el hospital, ven, resuelve, y cuando estés lista, te vienes. Tengo maestras que no tienen grupo, entonces tengo posibilidad de decir, apóyame con este grupo, vas aquí, y entonces en el tiempo que sea necesario, te vas. Cuando también llegan a fallecer, ¿sabes qué? No te preocupes, tú resuelve, en cuanto estés listo, te vienes. Ellos deciden, casi siempre es antes de los 9 días, que es de manera obligatoria. Me tuve que venir porque la presión ya me sigue bombardeando ya. Entonces tengo que venir, desahogarme y tengo que regresar. Pero sí tienes que tener esa apertura. O sea, también con los maestros tienes que ser consciente que somos personas, sí, que tenemos problemas y que hay momentos muy buenos y que estamos dando el 1000 y hay momentos que no son tan buenos y que entonces necesito que me ayudes para resolver y regresar nuevamente y volver a estar al mismo. Pero a ver, ahí tú lo estás planteando desde tu condición, desde tu condición de liderazgo de tu institución. Pero, ¿qué pasa con todos estos docentes a los cuales de repente, y todos lo sabemos, la norma es esta, y ajústate? Sí, y los directores no tienen esa flexibilidad. Se espera que el docente sea ese sujeto que si trae un montón de piedritas en su mochila, se quite la mochila a la entrada de la escuela, ahí se queda, pilas y actitud y todo al 100 para dar la clase del 100 aquí, y si ya me quiero seguir sintiendo mal, es hasta que salí de mis clases, ¿no? Como si esta condición pudiera despersonificar, deshumanizar al sujeto para convertirse en, no sé, ese ser perfecto durante 4, 5, 6, las horas que le corresponden. Y si quiere sentirse mal, es en el horario que no es escolar. Ahorita, con los proyectores que tenemos en las mismas instituciones, con una computadora, con 1 o 2 tabletas, sería muchísimo más sencillo. No suspendemos nada, seguimos en clases, se corta el espacio para ver el partido. Y la organización es algo que nos puede fallar para muchas otras cosas, pero no para eso. Dije, no falta quien lleva una bolsa de churros, no falta quien lleva el agua, no falta quien lleva X cosa. Y nada más en el periodo del partido. O sea, que es interesante, porque hay otros que ni siquiera dicen, maestro va a jugar México, y entonces ponen el de México. Si hay alguien más que dice, maestro va a jugar Francia, entonces ponen el de Francia, pero no es como un común, es importante el de México, nada más. Sí. Y también depende en qué parte del país estés. O sea, hay lugares donde sí te dicen, ¿sabes qué es el mundial de béisbol y es el que queremos ver? O sea,
Y finalmente también depende de dónde andes. Sí, entonces de repente me parece que el docente se vuelve esta víctima del sistema. A lo mejor soy muy catastrófico yo al plantearlo así. Esta víctima del sistema, donde el sistema le dice al docente qué tiene que hacer, qué tiene que cumplir, y no le pide que escuche, que sea receptivo, que todo esto que ya dijimos que es importante. Y luego más a esto salen, yo no sé si hay la oportunidad de ver los comentarios de los padres de familia cuando salió el comunicado del 15 de julio. O sea, en inmediato ni siquiera se fueron a atacar a Secretaría de Educación y al titular. No, lo se fueron así, a los maestros esto. No, y el más decente fue que somos unos flojos. No, pero el sindicato inmediatamente salió y dijo, no, nosotros no estábamos enterados, a nosotros no nos preguntaron y pues no. O sea, que también creo que hay un tema ahí. Hay un tema que sí tenemos que reconocer en el caso de la docencia. Los docentes en general sí tenemos periodos vacacionales más amplios que la mayoría de las personas, pero yo creo que aquí lo deseable sería que la gente tuviera más vacaciones, no que nos quiten vacaciones. O sea, es que pareciera como que, es que los maestros descansan más días, por ejemplo, tienen más días feriados al año que nosotros. Entonces sí, pues, pero o sea, creo que de lo que se trata es de que tengamos mejores condiciones laborales todos. Por ejemplo, no la lógica de él está mejor que yo, quítale para que esté igual que yo. Sí, o sea, también creo que sí hay un tema donde de pronto se señala de, es que ellos los profesores sí se jubilan. Pues sí, por fortuna todavía, y lamentablemente ya nadie. O sea, y ese es un tema del sistema. Entonces, sí creo que de pronto hay como mucho canalizar esta frustración del entorno socioeconómico, social que tenemos, y decir, es que ellos no deberían tener eso. Pero te das cuenta que acá entramos... Que tampoco es así que digas, o sea... Pero te das cuenta que aquí entramos en una situación, o sea, le pedimos al docente que sea empático, que sea receptivo, que sea solidario, pero la misma sociedad ni es solidaria, ni es empática, ni es receptiva, ni es tolerante. O sea, dices, ¿cómo? O sea, quieres que salgan quienes a darte clases, que actúen de ciertas maneras, pero que tú como tal no estás respondiendo en ese sentido de reciprocidad. Sí, es complejo. Bueno, me voy a regresar tantito porque traigo una idea de claridad. Habías comentado la parte de cuando el secretario salió a dar su anuncio y después la secretaria aquí de Michoacán también salió a dar su anuncio. Fue sorpresivo para todos. Todos nos enteramos al mismo tiempo que los papás, no hubo como algún documento previo, maestros, va a haber esto. Hasta la presidenta se enteró al mismo tiempo que los papás. Honestamente creo que la presidenta también se enteró en ese momento. Entonces, en ese momento a mí me caí como balde de agua fría porque finalmente las escuelas ya tenemos una organización para cerrar un ciclo escolar. Tenemos, habrá quienes tienen ya el teatro agendado, la ropa que ya la mandaron a hacer y no se las van a tener a tiempo. O sea, todo lo que implica dentro de una institución no es nada más como decir, pues ya cerramos el 5. En el momento en el que sale el video y me lo hacen llegar por la supervisión escolar, yo les mando un aviso a los maestros y les digo, maestros, muy seguramente se adelanta el ciclo escolar. Espero su apoyo y su comprensión, vayan preparando evaluaciones, vayamos preparando la parte administrativa porque es algo que nos acelera o nos transforma. Y todo el mundo estaba choqueado, porque claro. ¿Cómo? Los papás también de, maestra, ¿cómo se van a ir? ¿Por qué no? Que terminen ellos y nosotros les seguimos y usted clausura hasta la fecha que tenemos programada. Y le digo, es que no puedo, o sea, tengo que esperar a las autoridades para que ellos vayan y avalen que estamos clausurando de manera oficial. O sea, no puedo saltarme instancias y yo tengo que seguir las indicaciones que la secretaria a mí me dice. Y no puedes estar entrando a espacios público-administrativos en un periodo en el que él se supone no debes estar entrando, ¿no? Acá a una amiga que es directora le dijeron los papás, ¿sabe qué? Es que nosotros ya mandamos a hacer la ropa, el vestuario para la clausura, pero no va a estar, o sea, no, ya hablamos... El 5 no llega. Ya hablamos con nuestra costurera, nos dijo, el 5 no llega, entonces dijeron, si se cierra antes, nos vemos el 15 para la clausura porque ya tenemos todo, porque además ya habían gastado dinero en contratar algunas cosas que no se nos iban a regresar. O sea, sí conflictuaron a muchísimas personas, o sea, nos conflictuaron a todos. Y te voy a decir, hubo directores, yo me enteré, que fueron, por ejemplo, al Trates de la India y cambiaron la fecha. O sea, justo el viernes cambiaron la fecha y entonces
ahora Y volvieron es otra ir bronca. a decirles que siempre, ¿no? Entonces, como que sí se generó mucha polémica, fue mucho desgaste. Los papás sí también estaban como en esas posturas de molestia, de es que terminaron bien pronto. Y les dije yo, esperen pues, o sea, esperen a que den las indicaciones bien. Todavía el lunes se van a reunir otra vez los secretarios de educación y van a determinar. Pero ellos ya estaban pensando, ¿qué van a hacer con sus hijos? Pero es que aún así, ponle, sí se hubiera terminado ese día, como salió el primer comunicado. Como directora, como docente, ¿qué puedes hacer si tu autoridad superior, el titular Secretaría de Educación Pública, te dice el 5, te dice el 10, te dice el 15, el día que te diga, ese se tiene que cerrar? Sí. Ay, me acordé del meme de mis ahorros, pero no es. ¿Hay mis hijos? Sí. ¿Hay mis hijos? ¿Qué voy a hacer con ellos? Así es. Entonces, no lo sé. Dice, profesores, ¿ustedes no están pensando en mí? Dices, ni siquiera soy yo. Es que no están pensando en ninguno de los implicados. O sea, volviendo a esto, algo que señala la UNICEF que es muy importante, no le preguntaron a los niños, a las infancias, nadie les preguntó, no le preguntaron a los papás, no le preguntaron a los maestros. O sea, sí se sintió como lo que muchas veces nos ocurre, porque esto no es nuevo. No. Esto no es como que, es que esto pasa ahora, no, siempre nos ha pasado. ¿Te acuerdas con lo de enciclomedia? Que nomás de pronto, sí. Si tu escuela era de las favorecidas, te instalaban unas cosas que nunca te enseñaban a usar y que de pronto te iban a dar un servicio que a veces llegaba y a veces no. Pasó lo mismo también, me acuerdo, en otro sexenio, que pusieron unos clubs de robótica, que porque el STEM era la onda, Sí, y claro. todo era STEM, y te dejaban el equipo, pero no te daban insumos para trabajar. Entonces decías, oye, pero yo necesito necesito baquelitas, o sea, no nada más son los fierros, necesito también insumos, esos no llegaban. Lo más grave era no solamente eso, César, o sea, había escuelas que no cumplían ni siquiera con las características, pero por cumplir el indicador, yo había varias de esas. A mí me tocó visitar. Teníamos enciclomedia, pero no teníamos luz. Entonces me tocó gestionar con presidencia y con secretaría, pues que fueran a instalar la luz. Eso fue en Sinapecuaro cuando trabajaba por allá. Pero es que eso nos pasa, o sea, por eso insisto, no vayan a pensar ustedes que esta es la primera vez que nos ocurre. O sea, esto nos pasa a tiro por viaje. Y pareciera que de repente, es que, volviendo a esto, vuelvo a decir, pareciera que el docente se vuelve una víctima del proceso, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas, César, cuando estuvimos evaluando cierta escuela de educación primaria de aquí de Morelia que tenía muy buenos puntajes, no vamos a decir cuál porque luego se empieza a saturar para esa escuela que de por sí ya estaba saturada. Además visitamos cientos de escuelas, la verdad es que no te sabría decir. El chiste es que de repente dices, la que genera mejores resultados, órale, aviéntale esto de tecnología. Tiene buenos resultados, aviéntale esto de inglés. Genera buenos resultados, aviéntale esto otro. Es el efecto, fíjate que en ciencia le llaman esto el efecto Mateo, ¿no? Que de hecho viene de la Biblia, ¿no? Esto de que aquel que tiene más se le dará y al que menos tiene hasta eso se le quitará. O sea, viene de ahí. Sí. ¿Por qué? Porque de pronto sí, a las escuelas que están mejor les damos más apoyo y a las que están... que necesitan más apoyo. A esas no les damos nada porque pues no están logrando los resultados. Y le pides al docente que esté trabajando, que esté desarrollando y te metes en apuros porque le llega el equipo al docente y tiene que ir a sacar luz y tiene que ir a gestionar otras cosas en otros espacios que realmente eso no es una de las competencias del docente. Y ahorita les voy a platicar algo. En educación básica estamos planteando la parte de que llegan y llegó el programa de vida saludable o el programa de vivir bien. Entonces fueron a una campaña, les tomó peso, les tomó vista, les tomó las caries y bueno, ciertas cosas, ¿no? Fueron una vez y la presidenta dijo, es que vamos a volver a hacer esa campaña, pero ahora quien va a tomar la vista, el peso, el flúor, pues va a ser el maestro. ¿Sí? Entonces al maestro le toca hacer muchas cosas que no debiera y que justo está involucrado más en la parte de las relaciones sociales, que los niños ya se lleven bien, que no se estén peleando, que no haya violencia. Y sin equipo ni capacitación para usarlo. Justo. Entonces, fíjense, ya le transferimos una serie de responsabilidades no solamente a la educación, sino al docente. Ya le pedimos unas nuevas habilidades. Uno,
Se dedicaba a entender, a capacitar, a formar, a enseñar, todo este rollo. Pero ahora le pides que sea empático, pero ahora le pides que sea creativo, pero ahora le pides que sea tolerante, pero ahora le pides que gobierne, que desarrolle esas habilidades en los otros. Y pero con un presupuesto bien ajustado cuando hay. Le cargas que tiene que tomar peso y talla, le cargas que tiene que ir a gestionar la luz a otro espacio, le cargas un montón de cosas que no estaban dentro de la práctica de manera inicial, ¿no? Y están más preocupados ya por esa parte que por la parte académica. Se están más preocupados por resolver lo que tenemos que entregar administrativamente en documentos o en situaciones que en lo que meramente es importante. Pues es que al final de cuentas, ¿qué es lo que te va a evaluar tu patrón o tu empleador, como quieras verlo, ¿no? Te va a evaluar los informes que estás entregando respecto a las cosas que se supone ellos consideran importantes. Y que ahí podríamos entrar en discusión de qué es lo importante de la escuela, pero yo creo que eso nos da para un tema todavía más complejo en otro momento. No, y el tamaño de lo que estamos hablando, o sea, en educación básica en México tenemos 30 millones de niños. Y ya nos estamos quedando sin niños. Sí. Estamos dándole ya la vuelta, ya cuando las aulas estaban en 30, 35, 40, hasta 50, ahorita están en 25, 20 y vamos. Y que este es un fenómeno global, o sea, esto lo podemos ver en todo el mundo y esto va a ser tendencia, se va a estabilizar y se va a estabilizar hacia abajo, pero va a quedar otra vez de cierta manera, o sea, tampoco es que vayan a desaparecer los niños o que, es que ya no quieren, no, eso no va a ocurrir, pero sí va a cambiar, o sea, hay transformaciones en eso, pero yo insisto, estamos hablando de 30 millones de niños de educación básica en México en los contextos más diversos que se pueda uno imaginar y de pronto... Y donde la mayor cantidad de estos niños está en contextos no solamente diversos, es poco favorables. Sí, estamos hablando de que el 60% de las infancias en México están en situación de pobreza. O sea, porque aparte, y digo, no hablamos de eso, pero siempre es muy difícil que uno esté tratando de explicar que es una raíz cuadrada cuando el niño no ha comido. Sí. O sea, no está sencillo y de hecho seguramente te habrá pasado. No me pasa tanto porque los niños ya están más grandes, pero sí me pasaba de pronto que lo veía en secundarias, que pues es que se siente feo ver que el chamaco evidentemente no ha comido y el niño lo que trae es hambre. Sí, no, o sea, difícil de siente explicar. Feo, duele, o sea, uno como docente de veras te rompe eso. Sí, y uno comparte el lonche. Bueno, cuéntale pues. Sí, yo llevaba galletas extra. Sabías que va a ocurrir, y ocurre. Pero ¿a cuánto tiempo lo vas a hacer? Siempre. Porque acá la bronca es que sí lo terminaron haciendo. Sí, pues, pero ahí justo es de nuevo es otra. Ahí en esa parte es la inconsciencia del papá. O sea, que te manden con un tecito o con nada, es donde dices tú, oye, ¿qué pasó? Pero de nuevo se vuelve complicado porque mira, ya le pediste que se encargue de pedir peso y talla. Ya le pediste que se encargue de gestionar otras cosas. Ahora, hablemos de la precarización del sueldo. No nos vamos a meter mucho. No es como que el sueldo de... Aclarando, no ganamos. No ganamos Y entonces le pides que sí sea solidario porque dices, va a comprar su paquete de galletas. Pues compro de las galletas de animalitos porque son las que más hay. Mejor que coman galletas de animalitos y va a rendirnos para mí, para ellos. Las Marias no rajan. Ya, no hay pierde, ¿no? Pero fíjense, entonces, sí hay varias cosas que están generándolos. Pero acá, una de las últimas preguntas que me gustaría hacerles a ustedes, en su opinión, respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de que ya no se pueden reprobar alumnos preescolar, primaria, en secundaria, a menos de que reprueben 5 o más, se pueden detener en el año. Ya no es indispensable el criterio del 80% de asistencias para que el alumno sea promovido de grado. Ya no, entonces se vuelve en primaria, si no mal recuerdo, Junior, tú me corriges ahí si estoy equivocado, las indispensables que no podían reprobar era lo que tenía que ver con el lenguaje y matemáticas, ¿no? El niño podía reprobar cualquiera de las otras y lo promovías, pero esas dos no. Y bajo esta lógica, ¿qué va a pasar? O sea, realmente la calificación es esa arma del docente para decir, si no me haces caso te repruebo, y le están quitando poder al docente, o realmente esto va a tener implicaciones mayores en términos de la práctica de aprendizaje. Y les doy el contexto de una situación con un estudiante de maestría. El estudiante de maestría
para ciertos programas se les pide que sean docentes activos. En una de sus clases llegó un chico. Llega el profesor todo motivado, todo animadillo, con sus galletas Marías debajo del brazo para compartir con los estudiantes. Y un estudiante en cuestión le dice: profe, yo no voy a hacer nada. Dice: y hágale como quiera. No me puede correr. No me puede reprobar. No me puede ignorar porque eso es discriminación. Dice: sí, entonces, ¿qué le quedó al pobre docente por hacer? Dice: venir a contarme a mí en la maestría, que pues como que fue el proceso de catarsis, ¿no? Desahogo. ¿Qué opinan de esta decisión? ¿Cómo se va a enfrentar esto en las aulas? Porque esto ya es un tema en redes sociales al día de hoy. Pues yo creo que aquí, más allá de reprobar o de asignar una evaluación en 5, sí, de manera particular yo no estoy de acuerdo en esta limitación que nos dieron y que no es ahorita, sino ya tiene ciclos escolares atrás donde ya no podemos reprobar, y con que esté inscrito tiene el derecho de ser promovido al siguiente grado. Lo que sí es que pues nos atan de manos a los maestros. Es importante que los papás en esas situaciones reconozcan cuáles son las áreas de oportunidades de sus hijos, cuáles son las limitaciones que tiene y qué tan complicado es el siguiente grado, para que ellos pues se pongan a trabajar, ¿no? En una regularización, en algo, o que sean conscientes y que ellos nos autoricen reprobarlo. Porque eso es lo que debe de ser. Para yo reprobar a un niño tengo que decirle: papá, pues vamos a reprobar a un niño, pero necesito que tú me autorices, que estás de acuerdo en que lo vamos a reprobar. Si el papá dice no estoy de acuerdo, entonces se retira esa solicitud y se promueve el siguiente grado. Realmente es algo difícil porque los que sufren son los niños, porque ellos son los que llevan este retraso en aprendizajes, no de 1 año, no de 2, sino puede ser incluso más. Pueden incluso ir sin lectoescritura, que eso es lo más complejo, porque ya en grados superiores, pues que escribe, que lee y pues infórmate en el trabajo, pero más allá, o sea, estamos dañando a los chicos, porque ellos ya entonces ven que el otro sí sabe, que el otro sí puede, que el otro sí entrega, y yo empiezo a observar estas limitantes, y entonces empieza la frustración, y en lugar de ayudar a nuestros hijos, a mi hijo, pues le estoy echando a perder la vida, ¿no? Pero tenemos que transformar el pensamiento de los papás. Ahora nosotros dentro de la escuela, los maestros tienen esta como iniciativa de decirles: papás, no te preocupes por el 10, no te preocupes por el 9, preocúpate porque realmente tu hijo aprenda. Si tu hijo aprende, entonces estás consciente de que va a promover. Si no está aprendiendo, entonces preocúpate por buscar la solución y de qué manera le vamos a ayudar para que aprenda. Fíjate que ahí me queda una enorme duda, porque estructuralmente la propuesta va por el otro lado, ¿no? Dice que si lo repruebas, vas vulnerando la autoestima, vas lastimando, vas... ¿cómo plantearlo? Pues yo creo que no, o sea, no es como que nosotros dañemos al niño, sino entre los mismos chicos puede llegar a darse esa situación, porque entre ellos mismos ya ven que son de la edad y que él sí entrega y yo no. Vamos a leer en voz alta. Él sí puede y yo no puedo. Tú sí lees y yo no leo. Es que yo no lo puedo leer bien, mejor que lo lea él. Exacto, pero no es como que uno como maestro daña al chico, sino entre ellos mismos aprenden a reconocer que tienen esas áreas de oportunidad, y ellos después dicen: es que yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Sabes qué? Es que también creo que esto de las calificaciones finalmente es un resabio muy presente del conductismo. O sea, la verdad es que también es algo que es cierto. Muchas veces los papás dicen: usted póngale 10, no me interesa que sepa leer. O sea, a mí me gusta el número, y a veces te encuentras eso. Ahorita lo que decías, este caso de que llega el alumno y se pone así, ¿de qué nivel era? ¿Secundaria? Secundaria, creo. Los chicos de secundaria son así. Los chicos de secundaria son muy demandantes. Es una naturaleza. Es una la parte de retar. Es la parte de retar. Es una naturaleza, son muy de esa manera. Se tiene que y se puede negociar con ellos en el sentido. O sea, se tiene que ver a ver qué pasó, porque eso es raro, pero llega a pasar, y en secundaria más o menos ocurre. Entonces, ahí lo que se tendría que hacer es razonar con el chamaco, porque no son irracionales, ¿eh? O sea, eso por un lado, y por otro, lo que sí es cierto es, y lo que termina siendo creo que muy lesivo es que no se le puede exigir. O sea, lo de menos es la calificación. Empieza a llegar a este punto donde pues es que no me puedes exigir nada.
O sea, yo puedo no hacer nada y eso de todas maneras no me va a implicar una consecuencia. Y creo que ese es un mal mensaje, ¿no? Ese es un mensaje terrible. Pero ahí también entra la parte de la postura del papá. O sea, si el papá, por ejemplo, se entera y él respalda la acción y la actitud del niño, entonces el niño se va a hacer más grande, va a decir, nadie me puede hacer porque mis papás pues están respaldando lo que yo digo. Pero si tú le dices al papá, ¿sabes qué? Me contestó de esta manera, está pasando esto y esto y esto y esto, y el papá pone límites y le dice, es la última vez que tú haces esto. Sí, llamando a llamar al papá. Entonces, inmediatamente eso se detiene. Pero cuando el papá es el que le da alientos para que continúe, entonces sí tenemos graves problemas, porque lo va a seguir haciendo. Mira, yo creo que hay cierta conducta que sí viene de la casa, ¿no? Esa dinámica, creo que el chico ya ha visto a su papá reaccionar de esa manera. Yo pensaría que el papá, dada la condición, podría decir, ¿sabes qué, hijo? Aguas, esto no está bien, esto no es así. Pero pues no supe el desenlace de esa situación. Fue uno de los últimos módulos de la maestría y pues digo, todavía me queda rato para interactuar con el chico. Fue más, como tú lo planteas, una situación del desahogo, ¿no? No sé, algo más que nos gustaría reflexionar sobre el docente, porque aquí estamos platicando ya sobre cómo es el sistema, qué se le exige, cómo lo visualizan los padres, qué retos tiene hoy, qué características debería de tener, y eso ya lo hemos platicado, pero no sé, algo que valdría la pena decir, sabes que también esto es muy relevante en la práctica docente, porque también a mí una de las cosas que más me preocupa, dada la naturaleza de la institución en la que estamos los tres, es los estamos formando para la práctica docente, pero de repente los saturamos. Hace rato decía César, con teorías, con Freire, con Vygotsky, con Montessori, con Piaget, con Henry Wallon, con Albert Bandura, con todos los que podríamos estar trabajando, ¿no? Pero pues de repente me queda la duda de si todas las teorías son aplicables al contexto del México actual. No, o también la vigencia de ellas. De pronto nos vamos a memorizar las etapas de Piaget y no me importa que haya 70 años de estudios que han enriquecido, no es que no tengan vigencia, pero han enriquecido significativamente lo que se tenía. Entonces, de pronto sí hay todavía en muchos docentes esta idea de la memorización por la memorización o de porque es grande el teórico, hay que conocerlo. Sí, o sea, o como si tuviera uno que pedir o sea, mira, cuando menciones a tal o cual teórico tienes que mirar al piso, ¿no? Para esto. No somos dignos de usted, entonces le hacemos así. Yo creo que pero por otro lado también que un teórico sea muy antiguo, o sea, eso no quiere decir que no sea importante revisarlo o que no podamos aprender de él. Tú sabes que yo tengo una relación de amor-odio muy profunda con Rousseau porque me gusta mucho, pero también tengo muchos problemas con él. Y creo que la vigencia en términos generales de él es enorme. Entonces, creo que ahí el asunto es también entender que el mundo es muy dinámico, cambia mucho y al mismo tiempo hay muchas cosas que permanecen. Y ese es un equilibrio bien complicado en el que estamos metidos todo el tiempo. Pero aparte yo creo que conocer la parte teórica es muy buena, pero yo les he dicho a los chicos, o sea, apréndetelo, pero ve en qué momento lo vas a llevar a la práctica, porque eso entonces ya se transforma en un aprendizaje de ser memorístico a ser significativo, porque te vas a acordar de Piaget y que aunque Piaget haya tenido a las eternidades, sigue presente dentro de la institución, porque tienes que trabajar con material, porque tienes que trabajar sus etapas, porque aún así lo seguimos viendo ahí en la primaria, ¿no? En la educación básica. Sí. Entonces, sí. Pues no me queda más que agradecerles sus experiencias, que la verdad es que luego por ahí las personas suelen desacreditar mucho la experiencia de los docentes, ¿no? Como si la práctica fuera una sola. Y bien decía César, los contextos son diversos, las necesidades son diversas. Aunque a algunas personas no les gusta este concepto de las prácticas docentes, yo sí creo en cierta medida en ello, porque cada uno de nosotros desarrolla una práctica diferente de acuerdo al grupo en el que se encuentra, de acuerdo al entorno en el que está. Decía yo hace un rato, si los papás son de un modo, pues tal docente puede llevarse muy bien con ellos, y el mismo grupo, mismos papás, pueden ser todo un martirio para un docente. Lo mismo sucede con los grupos, mientras con un grupo puede ser un clic y desarrollar una muy buena comunicación, una muy buena interacción, nos puede ir muy bien.
en otros nos puede ir rotundamente mal, ¿no? Y no dejemos de lado las nuevas demandas de la sociedad o las nuevas prácticas sociales. Tenemos muchos casos de cosas que el docente no está preparado. Tenemos notas muy recientes respecto a uso y abuso de sustancias al interno en las escuelas por los alumnos. Tenemos videos muy virales en diferentes redes sociales de los alumnos haciendo tales cosas, y de repente la sociedad dice: ¿dónde estaba el docente? Dice: espérame, pues, es que eso no era algo que estaba fue en mi clase. Que fue en mi clase, o que el docente salió 3 minutos a algo y ya pasó una situación, que llega un papá a reclamar al grupo en ciertas circunstancias o en ciertas condiciones. Como que se sigue esperando que el docente sea capaz de detener absolutamente todo lo que viene, pero con una capacitación muy precarizada, con una formación muy precarizada, con estructuras jurídicas que amparen el actuar también del docente, ¿no? Porque de repente, si haces algo, malo. Y si no haces nada, bien, peor. Sí. Entonces, ¿cómo realmente vamos a cerrar esto? Creo que fue un programa de mucha reflexión y de mucha experiencia de ambos. Gracias, les agradezco por estar acá. Y pues esperemos que no sea la última vez que nos acompañen acá. Tenemos muchas más cosas por discutir con ustedes dos, dada la experiencia y la formación que tienen. Gracias. Pues feliz día del maestro. Hasta luego. Feliz día del maestro. Gracias. Felicidades.